Vivo en la misma casa desde siempre, y a veces siento que las paredes me conocen mejor que yo misma. Tengo 23 años, soy española, y comparto el techo con mi madre y con el hombre que ella eligió después de separarse de mi padre. Él es correcto, educado, casi invisible. Tal vez por eso recuerdo también a su amigo. Venía a menudo, demasiado si lo pienso ahora. 30 años, una risa fácil, esa manera de quedarse un segundo más de lo necesario cuando te escucha. Al principio no fue nada, o eso me dije. Coincidíamos en la cocina, en el pasillo, en el jardín, comentarios pequeños, miradas rápidas, silencios que no eran incómodos. Eso ya era una señal, aunque entonces no quise verla. Con el tiempo empecé a esperar el sonido del coche. Me sorprendía arreglándome el pelo sin motivo, cambiando de camiseta, como si fuera casual. Él me preguntaba por mis estudios, por mis planes, y yo hablaba de más. A veces me callaba a mitad de frase. Sentía algo raro en el pecho, una mezcla de nervios y calma. No era prisa, era otra cosa. Mi madre no notaba nada, o tal vez sí, pero miraba hacia otro lado. Las tardes eran largas en esa casa. El calor, las persianas medio bajadas, el zumbido lejano de la televisión. Él se quedaba a tomar café. Luego otro. El tiempo se estiraba. Recuerdo un día concreto. No sé por qué ese y no otro. Estábamos solos unos minutos. Mi padrastro había salido, mi madre también. El silencio pesaba, nos miramos. No hubo palabras importantes, solo una cercanía nueva, un paso que nadie dio y que, aún así, sucedió. Después todo fue más delicado, más peligroso. Nos cuidábamos, pero no demasiado. Yo sentía que cruzaba una línea invisible cada vez que subía las escaleras, sabiendo que él estaba abajo, o al revés. A veces me preguntaba en qué momento había dejado de ser una idea para convertirse en una realidad tan clara. El día que ocurrió fue extraño desde la mañana. Me desperté inquieta, con esa sensación de que algo iba a cambiar. La casa estaba tranquila, casi dormida. Él llegó por la tarde, nos saludamos como siempre, pero no era igual. Nada lo era. Subí a mi habitación con una excusa tonta. Escuché pasos después. Mi corazón latía fuerte, demasiado. Cuando la puerta se cerró, el mundo se hizo pequeño. No voy a decir detalles, no hace falta. Bastará con decir que nos entendimos sin hablar, que el tiempo dejó de importar y que por un rato olvidé quién era hija, quién era invitado, quién debía pensar en mañana. Cuando todo terminó, el silencio volvió, distinto, más pesado. Sabía que nada sería igual, y aún así no me arrepentí, no todavía. Los días siguientes fueron raros, como si caminara sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. Me levantaba, desayunaba con mi madre, escuchaba a mi padrastro hablar de cosas pequeñas y todo parecía igual, demasiado igual, pero por dentro no lo era, yo no lo era, evité mirarlo al principio. No por culpa, creo, más bien por miedo a que todo se notara en mis ojos. En el pasillo, en la cocina, sentía su presencia antes de verlo. A veces nuestras miradas se cruzaban apenas un segundo, lo suficiente. Bajaba la vista. Él hacía lo mismo. Ese acuerdo silencioso me inquietaba más que cualquier palabra. Pensé que sería algo único. Una de esas cosas que pasan y luego se guardan en un rincón de la memoria. Me repetí eso varias veces. Pero la casa seguía respirando el mismo aire y él seguía viniendo. Cada visita era una prueba, cada tarde un riesgo. Una tarde me quedé sola en casa. Él llegó antes de lo habitual. No pregunté por qué, no quería saberlo. Nos sentamos lejos, como dos personas que no se conocen. Hablamos de cosas sin importancia. El reloj avanzaba lento. Yo sentía el pulso en las manos. No pasó nada esa vez. Y aún así fue peor, porque entendí que ya no se trataba solo de un momento. Había algo entre nosotros que no necesitaba puertas cerradas para existir. Algo que se colaba en los silencios, en la forma de sentarnos, en cómo pronunciábamos los nombres de otros. Empecé a dormir mal, pensaba en el futuro, en lo frágil que era todo. Me preguntaba qué pasaría si alguien notaba algo, si una frase maldicha, una mirada fuera de tiempo, lo estropeaba todo. No sabía qué era todo, exactamente. Solo sabía que no quería perderlo, tampoco sabía qué significaba perderlo. Un día mi padrastro me preguntó si todo iba bien. Fue una pregunta simple. Demasiado simple. Sentí un frío en la espalda, le dije que sí. Sonrió y no insistió, pero yo me quedé pensando en esa sonrisa mucho después. La tensión crecía.
Era como una cuerda estirada entre dos puntos. Sabía que no podía aguantar para siempre. Él también lo sabía. Lo notaba en su forma de hablar, en cómo se despedía un poco más rápido, como si huir fuera más seguro. La segunda vez ocurrió casi sin decidirlo. De nuevo en mi habitación, de nuevo ese silencio espeso. Esta vez fue distinto, no por lo que pasó, sino por lo que sentí después. Ya no era sorpresa, era elección, y eso pesaba más. Cuando se fue, me quedé sentada, mirando nada. Entendí que estábamos jugando a algo que no tenía marcha atrás, que alguien, tarde o temprano, iba a notar el cambio en el aire. Y lo peor, o tal vez lo más peligroso, es que yo ya no sabía si quería detenerlo. Todo empezó a cerrarse alrededor de mí, despacio, como una habitación que se queda sin aire. Yo seguía con mi rutina, pero ya no era la misma. Escuchaba más de lo que hablaba, observaba. Me fijaba en detalles que antes no importaban, cómo mi madre dejaba las llaves, cómo mi padrastro carraspeaba antes de hablar, cómo el silencio podía durar un segundo de más. Él también cambió. Venía menos, pero cuando venía, su presencia llenaba la casa. No buscábamos excusas, ya no hacía falta. A veces bastaba con cruzarnos en el pasillo para entender que aquello seguía vivo, aunque nadie lo nombrara. Yo me decía que era peligroso, que debía terminar, me lo decía muchas noches. Pero al amanecer siempre encontraba una razón para no hacerlo. Una tarde mi madre anunció que saldría el fin de semana. Lo dijo sin pensar, como quien habla del tiempo. Yo asentí. Sentí un nudo en el estómago. Él estaba sentado allí, escuchando. No nos miramos, no hacía falta. Ese fin de semana fue extraño desde el primer minuto. La casa parecía más grande, más vacía. Los sonidos eran otros, el reloj, el suelo al crujir. Él llegó por la tarde, no sonrió, yo tampoco. Nos sentamos frente a frente, con una distancia que ya no engañaba a nadie. Hablamos. Por fin, no de sentimientos grandiosos, no de promesas. Hablamos de lo que era y de lo que no podía ser. De consecuencias. De lo fácil que sería romperlo todo y lo difícil que era parar. Yo escuchaba mi propia voz y me sorprendía. Sonaba adulta, cansada, clara. Cuando subimos a mi habitación, no fue por impulso. Fue una despedida que aún no sabíamos nombrar. No necesito explicar nada. Bastará decir que hubo una ternura distinta, más lenta, como si ambos quisiéramos recordar cada gesto. Yo sabía que era la última vez, él también. Después nos quedamos en silencio, sentados. El silencio ya no pesaba igual. Era triste, sí, pero también honesto. Entendí que algunas cosas no están hechas para durar, sino para enseñarte algo y luego irse. Al anochecer, él se fue. Cerré la puerta con cuidado. Me apoyé en ella unos segundos. No lloré, no aún. Subí a mi habitación y abrí la ventana. El aire frío me devolvió al presente. Cuando mi madre regresó, me abrazó. Dijo que me veía distinta otra vez. Más tranquila, sonreí. Esta vez no mentía. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido. Él dejó de venir. La casa recuperó su ritmo. Y yo aprendí algo que me costó tiempo aceptar. Hay historias que no se cuentan para ser aplaudidas, sino para ser recordadas en silencio. Y a veces eso es suficiente.